Bueno, ahora vamos a hablar un poco del modelo de marginación, los cuales será primero por Johan, luego Camila, Darly, José y de últimas lo hablará un poco Odilia. A continuación vamos a hablar de su modelo de marginación. Este es un modelo de marginación tiene como principal característica la exclusión. Dentro de esta exclusión se puede encontrar el rechazo y el menosprecio hacia las personas con discapacidad. Este rechazo y menosprecio puede llegar a desembocarse en miedo, ya que pues las personas tienden a rechazar algo que sea generalmente distinto a ellos. Entonces, por lo tanto, la sociedad como tal suele recurrir a la exclusión. Mediante la exclusión, como que la sociedad puede llegar a sentirse más tranquilas hacia las personas con discapacidad, pero también están haciendo como si esas personas no existieran. Dentro de este submodelo, pues ya la parte de infanticidio hacia los niños que tengan discapacidad ya no está presente. Pero a pesar de que ya no los esté matando, eh, aún siguen haciendo caso omiso hacia las necesidades que ellos tienen. De modo que ellos para poder sobrevivir tienen que recurrir a la caridad o si no, no podrían poder subsistir y muchos de ellos mueren de hambre a causa de esto. Y entre otras cosas de necesidades básicas que no pueden suplir. Otra cosa a resaltar es el papel que tuvo la iglesia hacia las personas con discapacidad. La iglesia también llegó a tener un rol de exclusión hacia las personas con discapacidad, ya que hacia ellos llegaban a tener prácticas crueles, ya que para ellos la discapacidad la veían como un castigo por el poder de Dios y también la veían como consecuencia del pecado original. Tanto así que incluso las personas con discapacidad las llegaban a catalogar como demonios y como hijos del pecado. Eh, Esto que se presenta en la iglesia fue, digamos, como todo lo opuesto a lo que en algún momento, digamos, Jesús cuando estuvo en la tierra llegó digamos, a plantear hacia las personas con discapacidad, ya que Jesús, eh, eh, él veía a las personas con discapacidad no como hijos del pecado, sino que eran personas sobre las que Dios manifestaba, digamos, como su misericordia hacia ellos. Entonces, él tenía más cercanía con esas personas, ya que esas personas estaban más cercanas como tal hacia Dios. En la Edad Media se pudo enunciar una gran desigualdad hacia las personas con discapacidad, ya que ocupaban el sitio de los marginados. Sin embargo, se encontraban incluidas en el mundo medieval y su papel era desempeñado en las ocupaciones sociales. Los discapacitados eran utilizados para mantener el orden social junto con el pobre, ya que así complementaban al rico y sus actos eran justificados por la Iglesia a partir de Dios. Ahora bien, vamos con niños y niñas con discapacidad. Como sabemos, en la Edad Media deja de practicarse el infanticidio, pues porque los valores cristianos inculcaron el respeto hacia la vida de cualquier ser humano. Aquí muchos niños morían por falta de atención básica, esto como consecuencia de los pocos recursos, pocos medios económicos y por la falta de medios técnicos. En el periodo de Carlomagno se decretó que los niños abandonados serían vendidos como esclavos. Con eso, miles de niños fueron vendidos como esclavos por sus padres pobres en este periodo. No solo vendían a sus hijos, sino que lo que se comenzó a hacer también fue que empezaron a robarse niños para venderlos y pues tener muchas más ganancias con esto. Aquí el clero contribuía comprando esclavos para ponerlos a servicio de la iglesia. Ya por último, la estrategia que se utilizó para terminar con la esclavitud de niños se dio en el Concilio de Rouen para el siglo VIII. Aquí pues se dijo que las mujeres deberían tener sus hijos en secreto de la iglesia para que estos pues no fueran artificio de esclavitud. Con esta idea pues empezaron a crear asilos y orfanatos que ayudarían a atender a estos niños, pero que por obviamente falta de recursos y falta de medios y conocimientos, pues muchos niños lamentablemente tendrían que morir. Por lo tanto, se empiezan a tener los niños a utilizarse como un objeto de caridad, llegando a que fueran niños mendigos y así poder pues
tener acceso a dinero. Hablemos ahora de los medios de subsistencia de la época y para la población a la que nos referimos. Era bastante difícil que niños y niñas llegaran a la mayoría de edad en ese entonces, y llegados a ese punto se reducían al asilo de la iglesia. En este, la formalización de la limosna y el estatuto de mendigo eran lo principal, y debemos reconocer que solo algunos lograban llegar a esta caridad de la iglesia. Llegados a este punto, uno de los aspectos principales era la exposición de los defectos, y de la cual se deriva principalmente la exposición de las deformidades físicas. Reconocemos aquí una de las citas: el enfermo milagrosamente curado contra su voluntad. Es claramente un ejemplo de la pérdida de sus facciones que le permiten hacer su papel de mendigo. De igual forma, reconocemos el papel de las personas y la población a la que nos referimos como objetos de burla y diversión en su tiempo. Los famosos papeles de bufón, que permitían diversión a clases altas de la población y trabajos existentes y centro de diversión. Yo diría, y bueno, en este momento voy a explicar un poco de cómo era la respuesta social. Bueno, se trataba el submodelo de la marginación. Pues debemos considerar que en la Edad Media se cambió mucho la actitud en cuanto al trabajo y la riqueza, por lo cual las personas discapacitadas, al no tener la posibilidad de trabajar, no tener cabida en ese ámbito laboral, pues incidió a una negación, creando como una actitud que menospreciaba y marginaba a estas personas. Y de hecho había otro tipo de tratamiento hacia ellas, que eran la parte de las iglesias que trataban incluso de como más o menos ayudar. Sin embargo, aún así se sentía esa exclusión. Además, debemos considerar las cosas que se habían vivido en esa época. Pues, primeramente, debemos considerar que el siglo V, el décimo siglo, ellos básicamente vivían a la ley del más fuerte, el que sobrevivía. Por lo cual, al considerar a las personas discapacitadas incapaces para trabajar, la única opción que ellos tenían era la mendicidad. Pero cuando empezaron las epidemias una tras otra, pues ellos fueron perseguidos, pues se creía que ese estado de mendicidad podría propagar enfermedades. También debemos considerar en cuenta la gran cantidad de supersticiones que básicamente los discapacitados se consideraban hijos de Satanás, o que inclusive su mera existencia era como prueba suficiente de que éste existía. Y las enfermedades mentales básicamente equivalían a que eran influenciados por el diablo.